Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me los bendiga a cada uno en su hogar. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a estar buscando nuestra Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo. Vamos a estar en esta mañana redactando del 5 en adelante. Pero recordemos que el domingo pasado estábamos en el mismo tema de Habacuc, que el tema se trataba la oración de queja y la respuesta de Dios. Habíamos terminado con lo que era la queja de Habacuc. Habacuc, recordemos que era uno de los profetas de aquellos tiempos, ¿verdad? Que estaba y era muy amado y muy querido del pueblo de Judá. Entonces, él estaba viendo que el pueblo de Judá le había atacado los caldeos. Los caldeos lo había atacado porque era un propósito que lo permitió Dios. Jehová permitió eso para que hubiera un cambio en la vida de los judás. Porque recuerden que los judás es un pueblo escogido de Dios. Pero sin embargo, Habacuc no entendía qué estaba pasando ahí. Pero con todo lo que no entendía, Dios le estaba explicando, Jehová le estaba explicando. Porque si nosotros vemos en el versículo 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? Él estaba viendo todo esto que se estaba levantando en la presencia de él y él estaba reclamando a Jehová porque él quería ver su pueblo, que no hubiera tanta destrucción. Esa era la introducción de la semana pasada. Hoy día vamos a estar, ¿verdad?, viendo donde Jehová le demuestra a Habacuc, el profeta Habacuc, realmente cuál era el propósito que él tenía para ese pueblo y para el otro también, porque por el otro también tuvo su respuesta. Dice, y vamos a verlo en el versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Entonces, ahí está dando a entender Jehová que lo primero que le dijo, mirad. ¿Qué es mirar? Mirar, observar, analizar, que era lo que en un principio dado él quería que Habacuc entendiera, ¿verdad? Y la otra parte donde dice, y ved qué es, ver, mirar, analizar y captar. Todas estas dos cosas, si nos ponemos a ver, era lo que realmente Jehová le estaba permitiendo a Habacuc. Si vemos, para no retroceder hacia atrás, pero vemos ahí en su casa, con calma ve, que Jehová le estaba dando la oportunidad que él viera de lo que estaba pasando. Si no, en el versículo 2 usted lo puede ver, todo lo que él estaba diciendo porque él lo estaba viviendo. Todas estas cosas que estaban sucediendo en el versículo 2 y 3. Pero en el versículo 5, como ya le digo, que es de la respuesta que Jehová le está dando a Habacuc, porque le dice en el versículo 6, porque he aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces todas estas cosas estaba Habacuc viendo, que siendo de otro pueblo, de otra nación, estaban atacando a Judá. Todavía él ahí no entendía. Pero sin embargo todo esto le está dando Jehová a demostrar a Habacuc la fortaleza que tenía ese pueblo. Si nos vemos y nos ponemos a contemplar desde el 7 hasta el 11, donde ahí vemos que realmente él demuestra y ve la fortaleza, donde dice que en el 7 dice, y venían que jinetes, y cada día más se aumentaban los jinetes, y tenían más fuerza que los leoncillos, y tenían más velocidad que las águilas. Y todas estas cosas, si nosotros nos ponemos a ver, ellos cada día más se quedaban como asombrados, sorprendidos
de que había un ataque tan grande contra ellos y lo que veía más realmente, Habacuc, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? Que no metía su mano poderosa. Muchas veces nosotros nos preguntamos cada rato, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Dios? Y siempre hacemos la misma pregunta que el hombre está acostumbrado a preguntar, como dice el versículo. Vamos arriba otra vez, como dice el versículo 3, dice, ¿y por qué me haces ver iniquidad? Dice, muchas veces nosotros como hombres, diario le estamos preguntando a Dios, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tiene que ser a mí? Pero si yo soy Dios, pero yo soy hijo de Dios, yo soy hijo tuyo, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no? Tantas cosas que nosotros le preguntamos a Jehová, ¿verdad? Y le preguntamos a Dios y muchas veces sabemos cómo andan nuestras condiciones en nuestra vida, pero de todas maneras le preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué la iglesia no surge? ¿Por qué la iglesia está llena y hay un estanque? ¿Por qué la iglesia está vacía y sigue la misma estanque? ¿Y por qué hay un montón de cosas que nosotros le preguntamos? Porque el hombre es dado a preguntar. Tanto así que si nos ponemos a ver, Jesús, cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Antes de todo, Dios tiene un propósito. Recordemos que Dios está antes de los problemas de nosotros, después de los problemas de nosotros. Es que es más, Dios está antes que nosotros naciéramos. Y Él sabe todo cómo se maneja en la vida de cada uno de nosotros y Él sabe cómo se maneja el universo. Muchas veces nosotros no queremos entender eso. Hoy día estamos con este virus, ¿verdad? Y todo el mundo se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué está este virus? Pero ¿por qué tenemos nosotros que pagar de lo que está pasando con este virus? ¿Por qué si fueron otros países? ¿Por qué si en otros países no respetan lo que es el alineamiento? Y venimos con una infinidad de preguntas, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, pero hay una pregunta, ¿por qué no oramos a diario por esos países y por nosotros mismos, por nuestra familia, por nosotros, que por qué no podemos hacer un cambio en nuestra vida para agradar a Dios? Ese es el porqué, que siempre preguntamos, pero para las demás cosas, no para las de nosotros. Entonces Habacuc estaba haciendo esa pregunta, ¿por qué Jehová está dejando que ataquen al pueblo? Hoy día vuelvo y digo, ¿por qué hoy en día se está dejando que haya este virus y haya tanta muerte? Antes del virus estaba Dios y después del virus está Dios. Y todavía está el virus y está Dios en presente de todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que tener algo claro. Nosotros tenemos que cada día más ser sumisos a las cosas de Dios y buscar de Dios plenamente como Él quiere, independientemente que el mundo se destruya. Pero es usted la relación con Dios. Entonces Habacuc todo esto no lo entendía. Entonces en el 11 si vemos dice, luego pasará como el huracán y ofrecerá agriviación su fuerza a su Dios. Ahí estaba viendo que ellos se creían poderosos. Ellos se creían poderosos por todo lo que estaban haciendo, por toda la maldad que estaban haciendo con el pueblo de Judá. Ellos se creían poderosos. Pero sin embargo, Dios, Jehová, le dio a entender a Habacuc, porque ya Habacuc llegó un momento dado que le dio a entender, en el 12 lo vemos ahí donde dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca mi roca, lo fundaste para castigar. Y ahí él entendió. ¿Para castigar a quién? Al pueblo de Judá. Muchas veces nosotros necesitamos que el Señor nos reprenda. ¿Se da cuenta? Que el Señor nos reprenda. Y cuando el Señor nos reprende, nosotros vamos entendiendo. Habemos mucho que cuando el Señor nos reprende, entendemos la reprensión. Pero muchas veces el Señor nos reprende y nos ponemos más rebeldes. ¿Cuánta gente no se van de las iglesias?
porque Dios lo está reprendiendo de una forma u otra. Nosotros no queremos que nadie nos reprenda. Nosotros queremos ser cristianos a la manera de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos va a estar reprendiendo, porque el padre que ama a su hijo siempre lo va a estar reprendiendo. Dios nos ama a nosotros y siempre nos va a estar reprendiendo, de una forma u otra. Tenemos que entender bastante claro que Dios siempre está pendiente a nosotros. Cuando nos vienen cosas que no entendemos es porque Dios está ahí. Y Habacuc se dio cuenta después que Dios estaba ahí, que Jehová estaba ahí. Entonces cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que estar claros. ¿Por qué estamos orando? ¿Qué es lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí hoy, yo te responderé. ¿Verdad? Si aclamamos al Señor, Dios nos va a responder. Y vamos a ver cosas que no entendemos, pero Dios nos las va a entender a su debido tiempo, porque Él es claro. Y verá, y te enseñaré cosas ocultas. Nosotros muchas cosas tenemos ocultas. Dios nos va a enseñar cosas ocultas que Él nos tiene a nosotros, pero también nosotros tenemos muchas cosas ocultas que no se las queremos entregar al Señor. Y por eso que a veces nos salimos de un mismo círculo vicioso de no crecer más espiritualmente como debemos de crecer. Nosotros debemos de crecer más espiritualmente. Hay muchos hermanos que están años en la iglesia y no crecen más de ahí. Toda la vida son unos niños. Entonces cuando usted tiene años, está en una iglesia y usted es un niño, entonces usted quiere decir que usted va a ser un enano. Un enano en la vida espiritual, no da más de ahí. Pero si usted le entrega todo al Señor, nuestro Señor, Dios Padre, usted se va a dar cuenta que usted va a crecer de una forma u otra. Entonces eso era lo que quería Jehová con el pueblo de Judá, que creciera. Porque el pueblo de Judá de un principio era escogido de Dios, y Dios lo escogió ¿para qué? Para que programara la palabra en todo el mundo y en todas las naciones. Y eso no fue lo que realmente estaban de un principio haciendo. Estaban haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios los mandó. Muchas iglesias hacen cualquier otra cosa menos lo que Dios los manda a hacer. Entonces por eso es que usted ve que muchas iglesias no crecen. Cuando hablamos, no hablamos de crecer cantidad de gente, sino hablamos de crecer de calidad de gente. ¿Cuáles son las calidades de gente? Aquel que está entusiasmado, preocupado de enseñarle al vecino, de enseñarle a la misma familia la palabra de Dios. Y dentro de la misma hogar, enseñar a su familia qué es caminar con Dios, qué es orar, qué es tener devocional, qué es seguir hacia adelante, qué es hacer agradar a Dios. Entonces, todo esto estaba Jehová en un momento viendo que Judá no estaba haciendo lo que en un principio. Pero ese pueblo, hasta el sol de hoy, sigue siendo un pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Él lo prometió y Él lo está cumpliendo. Es el pueblo escogido. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos promete a protegernos y nos está protegiendo y ni seguirá protegiendo. Entre medio de tantas cosas que sucedan, de todos estos virus y todas estas otras cosas y muchas cosas más vendrán desagradables a nuestra vida, Dios siempre nos va a estar protegiendo. Por eso que usted vemos muchas veces en el libro de Proverbios y en el libro de Primera y Segunda de Corintios dice, hijitos míos, porque Él nos quiere, Él nos tiene amor. Cuando usted quiere a su hijo, usted le habla, hijo, le habla con amor. Y si es un niño, venga para acá mi papi, porque es amor lo que hay en la vida de la persona. Y amor lo que tiene Dios para nosotros. Pero nosotros no entendemos esto. Nosotros a veces estamos llenos más de soberbia que de entender el amor que Dios tiene con nosotros. Y eso era lo que pasaba con Habacuc. Habacuc estaba más admirado de las cosas, de las instrucciones que estaba pasando, que la reprensión que Jehová le tenía y le estaba tratando de dar a Judá. Entonces, todas estas cosas nos hacen entender, hermano, que Habacuc tenía un amor único y él se preguntaba en sus oraciones. Pero damos cuenta en el 12 que él entendió quién era Jehová. Como él dice, desde un principio sabía que era Jehová. Cuando él dice desde un principio, está diciendo que antes que existiera la destrucción y después que existió la destrucción. Entonces, todo esto nos da a entender que nosotros, desde un principio, Dios nos protege. Y Dios nos va a seguir guardando y cuidando.
Lo que tenemos que hacer es obediente al Señor. Y la pregunta siempre se las hago, y siempre me la hago yo también, primeramente yo. ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? ¿Estamos trabajando en su obra? Tenemos que trabajar para su obra. No podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que trabajar para su obra. ¿Amamos al mundo o amamos a Dios? ¿Atesoramos tener cosas en el mundo o atesoramos tener cosas para la gloria del Señor cuando estemos con Él? El que atesora tener cosas en el reino del Señor, desde ahora la está atesorando, trabajando para su obra. Pero el que atesora tener cosas para el mundo, hace lo que hacen muchos. No puedo, estoy ocupado, abajo, ya. Y hay miles de excusas y nunca se acerca al Señor ni al pueblo del Señor. Tengamos mucho cuidado, porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios que en un momento dado va a dar su juicio. Y esperemos que el juicio de cada uno de nosotros sea agradable primeramente a la presencia de Dios y también la de nosotros. Todo este tiempo que estamos con vida, Dios nos la está dando para que, si vuelvo y digo, que siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, si hay que arreglar en nuestra vida, arreglémoslo, entreguémoslo todo al Señor, porque la honra y la gloria es al Señor y ese merece que le demos todo al Señor. Muchas gracias, hermanos, Dios me los bendiga, que la paz del Señor una vez más esté con cada uno de nosotros. Amén.